Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Fallece calcinada en accidente en Guatemala cubana que viajaba para reunirse con su hermana en Estados Unidos. Una cubana que viajaba para reunirse con su hermana falleció calcinada, víctima de un accidente de tránsito ocurrido en Guatemala. 10 cubanos más resultaron heridos en el aparatoso accidente. Se trata de Orialis Cepeda, quien realizaba el viaje con su hijo de 16 años con la intención de reencontrarse con la familia en territorio estadounidense. Sin embargo, cuando estaban llegando a la frontera entre Guatemala y México, el vehículo en el que iban sufrió un accidente. Orialis murió calcinada mientras que el menor sufrió varias heridas en su rostro. Detalla Univisión que conversó con Omaida Cepeda, hermana de Orialis, quien pide ayuda para que su sobrino pueda entrar a Estados Unidos y poder hacerse cargo. Yo se lo voy a cuidar toda la vida a mi hermana hasta que yo no esté, aseguró la mujer al citado medio. Al menos 10 migrantes cubanos resultaron lesionados en el aparatoso accidente de tránsito. De acuerdo con reportes preliminares compartidos por medios de prensa locales, los migrantes viajaban en una camioneta que se volcó y luego se incendió en una carretera en el occidente del mencionado país. Según trasciende, los hechos ocurrieron muy cerca de la frontera con México y los 3 heridos fueron identificados, aunque todavía se desconoce la identidad de las personas que murieron. El accidente se produjo en el kilómetro 246 de la carretera Ocos-San Marco, en Guatemala, cerca de la frontera con México. Gran nación. Como vienen aquí, yo tengo que agradecerle a España. España a mí no me trajo. Yo vine casado. Vine con 20 sacrificios, dormí en la calle, pasé tremendo perro trabajo cuando llegué hace 20 y pico de años. Y lo que yo tengo me lo he ganado trabajando y sudando. A mí España no me dio a mí nada, ¿entiendes? Vaya, a mí España no me dio nada. No tengo que agradecerle nada a este gobierno, ni al otro, ni a ninguno. Y cada vez que veo los cubanos hablando, yo tengo que agradecerle a este, tengo que agradecerle al otro, pero a mí me da roña. ¿Qué usted tiene que agradecer a Estados Unidos? ¿Qué le ha dado a Estados Unidos a ustedes? Si no tienen que buscarse 3 trabajos para poder pagar el alquiler, o 2 trabajos para vivir como un negro. Tienen que trabajar como un negro para vivir como un blanco. Y aquí yo tengo un solo trabajo, y con un solo trabajo gano 1.500 euros y vivo. No tienen que agradecerle nada a ningún gobierno de esto, ni a Estados Unidos ninguno, ni a España tampoco tengo que agradecerle yo nada. ¿Qué le puedo agradecer yo al gobierno comunista este de Pedro Sánchez? Donde tiene la puerta y la siguiente. Donde tiene las infraestructuras cubanas venían en la isla, y hoteles, todo. No tengo que agradecerle a este gobierno tampoco. Yo sí no tengo miedo a hablar, caballero. Ni tuve miedo tampoco a hablar en Cuba, porque está en mi video. Si buscan mi video, que yo en Cuba lo dije, con la policía en la puerta, me llevaron directamente para la estación de Zapata y C. Y ahí mantenía un tipo de una camisita de cuadro, que dice que era el oficial no sé quién. Yo, a mí no me interesa quién es usted, señor. Yo dije lo que yo veo en mi país, lo que yo veo lo dije. Y yo no estoy acusando a nadie. Lo que veo cuando llegué a este país lo estoy diciendo. No hay trabajo, no hay nada, hay tremenda hambre. Eso fue en el 2000, en el año 2000 y pico, 2002. Porque este viaje que fui yo no dije nada. Tú sabes por qué no dije nada, porque fue en el entierro de mi madre. Y entré por esa puerta como Pedro por mi casa. Y sí me tenía el patrullero frente a la casa. Pero bueno, yo no fui a reunirme con opositores, ni fui a reunirme con nadie. Porque nunca en Cuba yo fui opositor. Yo he dicho siempre lo que yo hacía en Cuba. Lo que sí tuve problemas con la policía siempre, sí tenía problemas con la policía. Y a mí me tenían ya asediado siempre la policía por el hecho de andar con extranjeros, que eso en Cuba es un delito y grave. Entonces estoy viendo de los youtubers estos como están. Bueno, este hombre mismo, el bolseador este que el otro día lo quise ayudar, que ahora se lo puso como un culo, porque la verdad que hay que tener en la vida, hay que tener dignidad, vergüenza. Otadora cogió ese bolseador después que lo puso como un culo y parece que se han arreglado, porque Sureo y Santi Esteban y Otadora es un equipo de trabajo. Y parece que el bolseador se arregló con Otadora otra vez. Pero yo hay que tener por lo menos moral con todo lo que dijo Otadora el otro día. ¿Me entiendes? Y aparte, yo creo que ese muchacho
lo mejor que hace es conocer por lo menos el terreno. Conocer el terreno que pisa y después hablar. Manuel Milanés con el consejo de guerra ese que tiene es una mentira. Manuel Milanés era un dirigente de la dictadura castrista, donde tenía una firma en Panamá donde mandaban los productos, donde llevaban las cosas para las tiendas de Cubalce y Caracol. Ernesto Milanés fue un producto de la dictadura cubana. El otro día lo sacó hasta ahora con el expediente que le mandaron la dictadura. La seguridad del Estado le mandan los expedientes hasta ahora de Milanés. Mira, Manuel Milanés, mira, está aquí de los papeles donde tú tenías una firma legalizada cubana en Panamá. Un tal fulano, no sé, que no sé de quién es. Pero bueno, entonces ahora quiere ser, no gritando nunca en Cuba, nunca sufriendo una prisión en Cuba, como la que están sufriendo ahora mismo la gente que salió en el día 11. A la que yo le mando medicamentos, ahí tengo yo, pues ya tengo ya 15 kilos, me falta 5 kilos. Para mandarse a la gente el día 11 y no el día 11. Bien. Y ustedes ven lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Bien, Sandra, saludos a Armando Araya, saludos a Eduardo Lega. Mira, Eduardo, si estuviera aquí, tú tuvieras comido esta paellita con bacon. Mira ahí, mira. Esto es poco a poco, esto lleva... Ustedes la ven así, todavía no está, esto es poco a poco, una paella de pollo. Esto hay que dejarlo ahí poco a poco, a fuego lento, para que se vaya haciendo. Esto no se puede desesperar uno, porque si no le sale mal la comida. Ya que se haga solita ahí, también poniendo la tapa. Agua de camarón, agua la que tú quieras. Cuando estés con María, Eduardo, tú vas a decir que venía a comer. Bien. Cuando estés por ahí, Eduardo, puedes venir a comer por ahí cuando quieras comer, puedes venir aquí a comer cuando tú quieras. Pero señor, lo que íbamos, yo sinceramente, yo estoy tan desilusionado de tantas cosas que estoy viendo en las redes sociales. Estos muchachos, ahora mismo este mismo boxeador, que fue un tipo que fue campeón panamericano, y ha boxeado en mi respeto, porque un muchacho se ve que un muchacho decente. Ligado con este grupo de pantoches de estos de Milanés, la Luz Testeva, entrevistando a la hija de Maceo, que esa mujer de lo que se dedicaba era a cocinar para la calle, y de pronto en primera dice que ahora está con una organización de Dios, no sé qué cosa, de iglesias, que son las que cogen recortes, le dan ayuda y cosas de esas y mandan ayuda. Es menos cierto que ha ayudado a mucha gente en Cuba esa muchacha, no lo voy a denegar. Y mi respeto a ella, no voy a hablar más de ella, no tengo que hablar más de ella, pero no estoy de acuerdo en muchas cosas de ella. Sinceramente, yo soy un tipo que colaboro, nunca he buscado protagonismo aquí en las redes sociales, ni cuando fui secretario del Movimiento Popular Cubano aquí en España, porque ahí tengo yo los videos, mis fotos, que son testigos de la labor humanitaria que yo hice con los emigrantes cubanos, y no con emigrantes cubanos, con presos políticos. No me va a los logros de eso. Y las ayudas que se mandó para Cuba a la oposición. Al señor Antúnez se le mandó, Eduardo Villafranco, antes de morirse, le mandó $8,000. ¿Dónde está Antúnez? En Estados Unidos. Aquí hay que hablar las cosas, la verdad se habla. Eduardo Villafranco, lo pueden buscar por internet, que fue fundador de Cristiano Liberación. Fue las primeras 2,000 firmas que salía de Santiago de Cuba, que la llevó con Jorge Vázquez, ahí frente al Hotel Riviera, que estaba el señor Eduardo Payá esperando. Y entonces estaba el señor canciller, que era de Santiago de Cuba también, que estuvo en el proyecto Valera, en Santiago de Cuba en aquel momento, tirando pancarta por ahí, que es cuando lo coge. Cuando coge a canciller, Eduardo llegando a Santiago de Cuba, lo están esperando la seguridad del Estado ahí. Y le metieron una condena de 25 años. Esos fueron los primeros fundadores de Cristiano Liberación, cuando esta gente nunca pensaba ser de Cristiano Liberación de los 75. Bueno, Eduardo, después del Papa, no sé con quién fue, se hizo un convenio y lo desterraron a los cuatro, a Rienel, a Jorge Vázquez, a Jorge Luis Rigoberto Canciller, que es de Cuba Democracia allá, el presidente de Cuba Democracia allá, todavía no sé si la organización la tiene todavía. Eduardo Villafranco, que era el presidente del Movimiento Secretario Popular Cubano aquí en España, lo mandan para acá, para España, y es cuando ya él trabajó como médico en un hospital de Badajoz. Debo decir con todas estas cosas que hay mucha gente que han hecho, han dado todo por Cuba.
¿Me entiendes? Y no lo mencionan nunca. No mencionan a nuestros hermanos mártires, Orlando Zapata, que gracias a Orlando Zapata en el 2011 salieron cientos y cientos y cientos de presos políticos con su familia. Salieron también